El joven policía estaba de servicio y aquel día estaba lleno de determinación. Un colega había dicho que Leonardo era un fracaso, que no tenía intuición profesional, que siempre paraba los vehículos equivocados y que su presencia al lado de la carretera agitando su bastón era inútil. Leonardo era un joven teniente de la policía con el que yo trabajaba. Llevaba de servicio en la carretera unos 6 meses. En todo este tiempo no había resuelto ni un solo caso criminal. Otros colegas, sin embargo, habían tenido la suerte de toparse con conductores sospechosos con intenciones delictivas. De vez en cuando, sus colegas recibían felicitaciones y elogios por evitar o resolver un delito. Pero Leonardo no distinguía nada especial, aunque se esforzara por desarrollar su intuición, sobre todo viendo películas. ¿Y entonces qué es la suerte? Pues un coche fúnebre. Leonardo había visto una película justo en esos días y allí transportaban drogas en vez de difuntos. Leonardo pensó que este era su mejor momento, por supuesto. Paró el coche. El joven teniente se presentó y le preguntó al conductor qué llevaba. El conductor levantó la ceja y dijo imperturbable: un ataúd. ¿Y qué hay en el ataúd?, preguntó Leonardo. ¿Qué cree que pueda haber en un ataúd, señor oficial? El conductor del coche fúnebre puso cara de burla. Abre el maletero y sal del coche, exigió el policía con severidad. Sabía que no solo podía haber muertos en los ataúdes, seguro que en este caso también podría haber algo turbio. El conductor salió de mala gana y abrió la puerta. En la parte trasera había un ataúd cerrado. El hombre se quedó mirando al teniente. Abre el ataúd, dijo Leonardo. ¿Pero qué necesidad hay? El hombre se puso nervioso. ¿No has visto el cadáver de un borracho solitario antes? Haz lo que te pido, dijo el policía. El conductor del coche fúnebre estaba indignado. Dijo cuántos muertos había transportado y que era la primera vez que la policía le molestaba y que eso era ilegal. Entonces mintió descaradamente diciendo que había recibido información y que la orden era inspeccionar todos los coches fúnebres. Al oír esto, el conductor empezó a ponerse notablemente nervioso. Al policía le pareció extraño. Ya estaba seguro de que lo había hecho. Le había tocado la lotería. Se imaginaba un ataúd lleno de algo, no importa de lo que fuera. Lo principal era que no tuviera lo que tenía que tener. Un coche les adelantó a gran velocidad. El conductor del coche fúnebre empezó a enfadarse porque el teniente no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Por qué no paras al que tienes que parar?, señaló al coche que se alejaba a toda velocidad. ¿Es que no tienes intención de perseguir al delincuente?, pregunta el conductor del coche fúnebre. El policía seguía insistiendo al hombre para que abriera el ataúd y no le dijera cómo tenía que hacer su trabajo. Leonardo volvió a insistir que abriera el ataúd. Mejor no, dijo el conductor. Entonces el teniente sacó su revólver y apuntó al hombre. Leonardo estaba seguro de que apuntaba a un peligroso criminal. No fue hasta la tercera vez que lo volvió a amenazar con el revólver que el conductor abrió la tapa del ataúd. Leonardo, con un ojo en el conductor y apuntándole con el revólver, miró dentro del ataúd. Su decepción no tenía límites. No había sustancias ilegales, armas, ni en el peor de los casos dinero. Solo había una dulce ancianita. El teniente guardó su revólver, miró al conductor, que lamentablemente encajaba muy bien en el perfil de un criminal, un hombre corpulento con aspecto de gángster y un tatuaje en los dedos, sin duda una persona que sería un buen actor de un papel antihéroe. El hombre miró al policía para no mostrar su decepción, o más bien su derrota. Leonardo empezó a preguntarle a dónde se dirigía con el coche fúnebre. ¿Qué le parece, agente? El conductor respondió una vez más con una pregunta. Al joven policía no le gustó que lo trataran con tanto desdén. Volvió a insinuar que buscaba un coche fúnebre en la ciudad, pero no dio más información, alegando de que solo se trataba de información clasificada. El conductor volvió a ponerse nervioso. Leonardo volvió a respirar y empezó a hacer preguntas aclaratorias. ¿Para el crematorio? ¿De dónde viene el difunto? ¿De dónde procede? ¿Y cuál fue la causa de la muerte? De hecho, su intuición casi le decepcionó. Era evidente que el conductor solo hacía su trabajo, pero entonces a aquel hombre se le escapó algo. Dijo que la anciana había muerto de un infarto, pero Leonardo recordó que al principio el conductor hablaba del cadáver de un borracho. El policía miró con recelo al cadáver de la anciana. No parecía en absoluto una persona con problemas de alcoholismo. Echó un vistazo. Quizás la habían maquillado, pero la difunta llevaba un vestido de forma informal, como si hubiera sufrido un infarto viendo la tele, y así lo hubieran metido al ataúd. Aunque quizás se tratara de una anciana solitaria y no tenía a nadie que se preocupara por ella. Además, el ataúd era barato. ¿Una anciana solitaria?, preguntó Leonard. Bueno, en realidad tiene muchos parientes, se apresuró a responder el hombre. Claro, se regocijó Leonard en su cabeza.
Otra discrepancia. Una borracha solitaria poco a poco se estaba convirtiendo en una anciana con problemas del corazón y muchos parientes. El policía volvió a poner la mano en la culata del revólver y empezó a registrar el cadáver. Pensó que algo iba mal. El joven policía se descuidó por un momento e inmediatamente recibió un golpe fuerte en la cabeza. Leonardo consiguió por fin encontrarse con un auténtico criminal en la carretera, pero esta situación en la que iba a poder demostrar su profesionalidad a todos sus compañeros le iba a jugar una mala pasada. En cualquier caso, tenía que ser más cuidadoso. Era demasiado pronto para alegrarse. Leonardo dejó de pensar en ello cuando despertó en el ataúd algún tiempo después. Cuando volvió en sí, se dio cuenta con horror de lo que había junto al cadáver de la vieja muerta. Entró en pánico. No sabía qué le asustara más, si el cadáver de la difunta a su lado o el hecho de estar encerrado en un ataúd. Era imposible librarse de ambos problemas a la vez. El ataúd era pequeño y la abuela estaba a su lado. La anciana fue enviada a su último viaje de forma demasiado modesta. Había una especie de trapo barato en el ataúd. El auto se sacudió y Leonardo sintió las tablas duras a su lado y no podía darse la vuelta. Había otra opción, ponerse de pie sobre el difunto. Solo de pensarlo, el hombre se sintió muy mal. Pero entonces se dio cuenta de que no era lo peor. Estaba conduciendo por una carretera sin asfaltar, probablemente algún cementerio. Sin embargo, era realmente malo. ¿Con qué otra cosa podría contar? ¿Dónde más puede ir un coche fúnebre con una mujer muerta? Leonardo recordó el revólver, pero el conductor no era estúpido, se lo había llevado. El policía empezó a golpear la tapa. El ataúd era barato, pero no tanto como para romperse. Mientras tanto, empezó a respirar con dificultad. Parecía que se estaba quedando sin oxígeno. No había aire suficiente para uno y mucho menos para estar de pie, pensó Leonardo amargamente. Sin embargo, recordó que la anciana ya no participaba en este proceso de la respiración. Había que hacer algo con urgencia. En las películas todo era más fácil. El héroe daba un puñetazo y las mesas volaban por los aires, pero nada que ver con la vida real. El joven empezó de nuevo a buscar en sus bolsillos y encontró su teléfono. El conductor no era tan listo después de todo. Leonard intentó llamar a alguien, pero no había red. Empezó a investigar a la anciana. Quizás le habían dejado algo que fuera de utilidad. «¡Maldita sea!», dijo Leonard en voz alta. La anciana parecía estar viva, sintió el pulso de la difunta y si no hubiera estado tan preocupado por sí mismo, se habría dado cuenta hace ratos de que la anciana respiraba tranquilamente. Ahora el policía tenía la importante tarea de salvar a una persona por encima de sí mismo. Al fin y al cabo, su trabajo consistía en ayudar a la gente que estaba en peligro. Una señora, la anciana civil, le pidió ayuda. Por supuesto, se la pidió en silencio. Parece ser que la anciana estaba envenenada con algo. Tenía que salvarla urgentemente. Leonardo golpeó la tapa con más fuerza. Leonardo apretó los puños, pero no todo salió como en las películas de acción. Nadie abrió la tapa. Sacaron el ataúd del carro y lo bajaron descuidadamente a la fosa. Leonardo empezó a gritar de rabia y resentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué no confesaron sus crímenes antes de deshacerse del testigo? Al menos brevemente estarías tras las rejas. ¡Te atraparé! ¡Te atraparé!, gritó Leonardo, pero el criminal no reaccionó a ninguna de sus amenazas. La tierra empezó a caer sobre el ataúd. El policía golpeó el ataúd con los pies y manos, pero al que estaba arriba no le importaban sus protestas. Leonardo golpeó con el puño la pared del ataúd, pero esto solo le hirió la mano. Ya no tenía fuerzas y ya odiaba las películas falsas en las que la víctima siempre tenía una oportunidad. ¿Dónde estaba el diálogo cuando un agente de la ley le apunta con una pistola y le decían las razones por las que iba a morir? Habría tenido unos segundos y habría neutralizado al cabrón, pensó Leonardo, pero no les dieron ninguna oportunidad. Desesperado, el joven escuchó cómo la tierra caía desde arriba y la respiración de la anciana se hacía cada vez más fuerte. Se oyó el ruido de un fuerte impacto contra la tapa del ataúd. El corazón de Leonardo latía con fuerza. Encendió su teléfono y alumbró a su compañera en desgracia. Se volvió hacia ella y los ojos de la anciana se abrieron de par en par. Se acobardó y se asustó contra la pared del ataúd. La anciana gritó como una loca y empezó a golpear al joven. Abuela, si tienes tanta energía, ¿por qué no me ayudas a golpear la tapa del ataúd?, sugirió Leonardo, intentando defenderse de las frágiles manos de aquella mujer indefensa, y entonces empezó de nuevo el alboroto en el piso de arriba. Esta vez no cayó tierra, sino que intentaban arrancar algo del ataúd. Leonardo no sabía lo que estaba ocurriendo allí, así que, por si acaso, le dijo a la anciana que no hiciera ruido.
La anciana obediente se quedó quieta. Mientras tanto, don Antonio, el vigilante del cementerio, presintiendo que algo iba mal, siguió al coche fúnebre. Era un anciano corriente que cumplía honradamente su horario de trabajo. A veces bebía un poco, así era. Por eso de vez en cuando se perdía un cortejo fúnebre. Pero normalmente el féretro va acompañado aunque haya poca gente. Pero este primero llegó solo. El viejo en todo su estado de salud, lo único que estaba bien casi al 100% era su vista. Don Antonio no se fiaba de la gente, siempre cerraba bien su cabina de seguridad, y entonces vio desde lejos que en la primera parada cerca de su cabina, el conductor se bajó, tiró la puerta, miró por la ventanilla y siguió conduciendo. No había más gente en el coche. Don Antonio no salió. Nunca se sabe. Golpeó su botella detrás de un par de lápidas, luego corrió a su caseta, cogió una pala y se fue tras el coche fúnebre. Pensó que en caso de necesidad, si le buscaban, diría que estaba excavando una tumba. A veces se lo pedían y él lo hacía. Un poco de dinero extra nunca hace daño a nadie, pero nunca abandonaba su puesto. Lo ve todo, lo vigila todo. Quizás no eran ellos quienes controlaban los cementerios, pero era mejor estar seguro. Vio desde lejos cómo el coche fúnebre se detenía ante una tumba recién cavada. El conductor bajó el ataúd, bajó allí mismo y empezó a enterrarlo. Era extraño. Quizás el conductor quería ganar un dinero extra y para no compartirlo con nadie, decidió hacerlo todo él. Pero este hombre echó muchas veces un vistazo a su alrededor. Eso era sospechoso. Al viejo vigilante no le gustó nada aquello y decidió comprobar quién estaba siendo enterrado. Se acercó en silencio a la carroza, miró dentro buscando una lápida o algo parecido y vio un revólver en la alfombrilla junto al asiento del conductor. ¿Sepultureros con revólver? Es obvio que se trataba de algo turbio, pensó el guardia, y decidió desarmar el hombre. Por si la pala resultaba bastante útil, con ella golpeó al conductor del coche fúnebre. El hombre cayó a la fosa justo encima del ataúd, y entonces don Antonio tuvo que improvisar. Al viejo le pareció que salía un ruido del ataúd. El vigilante empezó a golpear la tapa con una pala y en cuanto apareció una pequeña grieta, se asomó con una mano. El anciano saltó fuera de la fosa y agarró la pala con ambas manos. Mientras tanto, Leonardo, sintiendo el aire, rompió las tablas y salió a la libertad. Don Antonio se quedó boquiabierto y perdió el conocimiento cuando un policía vivo salió del ataúd. El conductor del coche fúnebre comenzó a moverse. Leonardo volvió a aturdirle y bajó de nuevo a la fosa para salvar a la anciana, que al parecer volvió a perder el conocimiento debido al exceso de aire. Más tarde, Leonardo llamó a una ambulancia y a la policía. El criminal fue inmovilizado. El guardia y la anciana volvieron en sí rápidamente. Don Antonio admiró entonces durante mucho tiempo el trabajo de la policía, que trabajaba bajo una tapadera tan peligrosa. Solo pidió que le avisaran la próxima vez, de lo contrario tendría que dejar de beber tanto. Además, no quería morir en semejante suceso. Te avisaremos, prometió Leonardo. Y deja de beber. Según las estadísticas, ¿sabes cuánta gente muere a causa del alcohol?, dijo el policía con severidad. No, pues la verdad es que no lo sé, dijo sinceramente el vigilante. Todos mis vecinos que estaban bebiendo ya se han ido al otro mundo. Intervino la anciana en la conversación y dijo: aquí estoy vivita y coleando, así que deja de beber, viejo, le aconsejó a don Antonio. No se sabe si don Antonio escuchó o no los consejos de estos expertos, pero un grupo de hombres que estaba bebiendo, que sin duda tuvieron mala suerte, la policía los encontró en el apartamento de la anciana. Cuando llegaron, vieron una escena espeluznante. Mientras uno de los delincuentes intentaba enterrar a la antigua propietaria del apartamento, el resto de los criminales celebraban el éxito del caso. El champán corría a raudales. La historia resultó bastante trivial. Se trataba de una banda de criminales que se disfrazaban de agentes inmobiliarios, le vendían el piso a unos estafadores y al día siguiente la drogaron con somníferos e intentaron deshacerse de ella. Pero se interpuso en su camino un joven teniente de la policía que tenía sus propias ambiciones y quería demostrar a sus colegas que también era un profesional en su campo. Por fin, la intuición de Leonardo no le defraudó, pero debido al exceso de sentimientos, él mismo estuvo a punto de perder la vida. Afortunadamente, el vigilante custodiaba el cementerio con profesionalidad, así que desde entonces Leonardo se hizo amigo de la señora Lord. Durante un tiempo mantuvieron una relación muy estrecha. Pasaron mucho tiempo en un pequeño ataúd, respirando el mismo aire. La anciana resultó ser muy amable. Le contó al joven muchas historias interesantes en su vida. Él la visita a menudo y le lleva comida.
y así, gracias a la historia, fue ascendido. Es decir, que no solo se benefició de la situación, sino que demostró su profesionalidad a sus compañeros y estos empezaron a respetar al joven teniente en su trabajo. Si te ha gustado esta historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.